Si hay algo que, aparte del nombre, como te conté en el episodio anterior, afecta a los resultados de tu negocio, es la experiencia de usuario. Y de eso voy a hablarte en este nuevo episodio del podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Soy Borja Girón, comenzamos. La experiencia de usuario lo es todo. Y eso empieza en la percepción que tiene el posible cliente en el inicio, cuando te descubre, cuando entra por primera vez en tu web, cuando busca un podcast y encuentra tu podcast y mira la portada, cuando está en Amazon y le sale un anuncio de tu portada de libro, de tu vídeo, con un vídeo tuyo si es un anuncio, en redes sociales si está buscando algo y le apareces tú, o un contenido tuyo o tu perfil. Esto es fundamental, esa percepción inicial y esa experiencia de usuario que empieza en un momento determinado. Por eso es clave empezar a controlar esa primera impresión que se lleva a un usuario. Esto en el mundo del amor y en el mundo de las ventas es muy parecido. Si generas una buena primera impresión, tienes muchísimo ganado. Por eso, la portada de tu podcast, el diseño de la landing page que hayas creado, el diseño de tu página web, los colores. Si hablamos de Instagram, una buena foto de perfil, un buen feed con un diseño optimizado. Si vendemos libros, lo mismo, un buen diseño de la portada, un buen título, como te hablé en el episodio anterior. Este primer impacto lo es todo. Y si nos vamos a las aplicaciones, herramientas que creamos con inteligencia artificial, que ya sabes que tienes todas mis herramientas en visibilidad.top, casi todas centradas en creadores de contenido, así que si te interesa, visibilidad.top, y ahí tienes muchas más. El caso es que es fundamental ese primer diseño, ese diseño de tu página web. Lo es prácticamente todo, es el primer paso por el que el usuario decide a nivel visual, a nivel atractivo, y luego ya empieza a leer, empieza esa experiencia de usuario, de registrarse, de navegar, de decidir si compra o no, pero la percepción es fundamental. Y esto lo tenemos en cuenta cuando nos convertimos en nuestro propio cliente. Es decir, tratamos de vivir la experiencia del cliente para comprar nuestro producto o servicio y así experimentar esa percepción y tener esa experiencia de usuario para poder mejorar. Por ejemplo, en el mundo de los podcasts, si esto lo he contado también en el podcast Marketing Digital para Podcast. Si tienes un podcast, escucha el podcast Marketing Digital para Podcast. Bien, si tienes un podcast, tienes que escuchar tus propios episodios y tienes que suscribirte a tu propio podcast para escucharlo como si fuera uno más. Te guste o no, si quieres mejorar los resultados de tu negocio, tienes que hacerlo, tienes que ser tu propio cliente. Muchas de las herramientas que yo creo, las creo para mí. Y eso hace que yo solucione uno de mis problemas y que mucha gente que tiene ese mismo problema, por ejemplo, a la hora de crear contenido, hacerlo con un clic, te ahorra mucho tiempo, te ahorra muchas frustraciones, te ahorra editar, te ahorra cosas. Que yo tengo ese problema. Y muchas personas, como yo, tienen ese problema. Y yo experimento, voy viendo qué mejorar, qué cambiar, qué puedo optimizar, porque yo soy mi propio cliente en la mayoría de las herramientas que creo. Pero si no lo eres, también tienes que experimentarlo como si fueras cliente y puedes hacer encuestas, preguntas, un formulario. Esto es importantísimo porque es la forma de ir mejorando constantemente la experiencia de usuario, la percepción de valor y así aumentar tus ventas. Cuando te conviertes en tu propio cliente, te das cuenta de diferentes errores que no te darías cuenta si no sufres o pasas por el proceso. Por eso es importante que compres tus propios productos, que navegues por tu página web, que escuches tu podcast como si fuera uno más, que leas tu libro y hagas el proceso de comprarlo o en tu web o en Amazon. Porque así puedes detectar errores que jamás detectarías si no haces y sigues el proceso de tu propio cliente.
Puedes agilizar las ventas, puedes mejorar el proceso, puedes revisar y mejorar esa percepción inicial, la experiencia de usuario. Si nos vamos a los podcasts, que creo que es un ejemplo muy bueno, si tú no escuchas tus episodios, no te vas a dar cuenta de muletillas, coletillas, de momentos repetitivos, aburridos. Si no escuchas tus podcasts en diferentes herramientas, ya sea Apple Podcast, ya sea iVoox, ya sea la que sea, Overcast, no vas a saber cómo se están escuchando tus podcasts. Por eso, yo estoy suscrito a mis podcasts, escucho los episodios, si añado anuncios, veo que si añado un anuncio al inicio y uno al final, cuando añado los episodios a la lista, no sé si ese anuncio es de la propia plataforma, de la aplicación, es del podcast anterior o del siguiente, y así puedes tomar mejores decisiones. Esto es fundamental. En prestocast.com, que es donde tengo alojado el podcast Negocios con IA, el micropodcast de episodios de 1 minuto, que te recomiendo crear tu propio podcast con prestocast.com. Bueno, el caso es que ahí mucha gente, y tú como usuario seguramente puedes empezar a escuchar episodios de muchas personas. Para conocer podcasts, simplemente haces clic y empiezas a escuchar episodios de 1 minuto, de diferentes temáticas. ¿Qué pasa? Que la gente, los podcasters, se creen que la gente solo está escuchando su podcast, que saben de qué va su podcast, pero a lo mejor empieza a escuchar a alguien el episodio 33 de un podcast, de 1 minuto, y si no te presentas en cada episodio, si no haces un pequeño resumen en los primeros 10 segundos y crees que tus oyentes solo escuchan tu podcast, pues la gente que te descubra no va a saber de qué va, no va a saber si suscribirse, no va a entender nada y vas a perder un potencial oyente y un potencial cliente. Pero eso solo sucede cuando te comportas como un oyente más. Y entonces puedes reaccionar. Ahora mismo mis podcasts de negocios con IA, lo que estoy haciendo es, en los primeros 10 segundos, gancho inicial, me presento rápido y te doy la solución o lo que me haya pasado, te lo cuento, esa historia. ¿Por qué? Porque soy un propio oyente, he detectado este problema y por tanto trato de solucionarlo. Además, cuando escucho otros podcasts, detecto errores de otros usuarios y puedo ver si yo estoy cometiendo esos errores, si hablo demasiado rápido, si utilizo muletillas o coletillas, si el formato quiero decir demasiado en tan poco tiempo y a lo mejor es mejor decir una única cosa y que quede clara. Pero de nuevo, esto solo lo detectas si lo experimentas. Y cuando tú experimentas con tus propios productos o servicios, o cuando haces encuestas y te preocupas por preguntar a los propios clientes y que estos te digan la verdad sin miedo, entonces puedes mejorar tu producto o tu servicio. Y esto es fundamental. Así que espero que lo tengas en cuenta. Si quieres más, únete al Club de Emprendedores Triunfers. Esto de si quieres más no me convence demasiado. Si quieres unirte, si te sientes solo emprendiendo, si crees que no hay nadie ahí que te entienda y no puedes hablar con otros emprendedores porque no los conoces o porque no están cerca de ti, triunfers.com es la comunidad que te ayudará a todo esto y a solucionar tus problemas. Además, te ayudamos. Entre todos nos ayudamos, tenemos una sesión mensual de Mastermind donde contamos nuestros éxitos, fracasos, dificultades, nos comprometemos con una acción para los próximos días, damos a conocer nuestros proyectos, además podrás escuchar el podcast secreto, creo que es el mejor podcast jamás creado, te ayudará enormemente. Puedes probarlo gratis en triunfers.com, abajo de todo hay un formulario, si estás en España, si eres emprendedor de España, para probar 24 horas gratis. Entras, escuchas el podcast secreto, te enganchas, querrás más y te quedarás solo por el podcast secreto. Te aseguro que merece la pena entrar y probarlo. Triunfers.com. Un fuerte abrazo, conviértete en tu propio cliente, mejora la percepción, ten en cuenta la experiencia de usuario y nos escuchamos en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Chao.